Se da inicio ya la grabación de la sesión del día de hoy, siendo hoy 17 de mayo del año 2021. Vamos a tener la séptima sesión de clase, esta sesión clase que corresponde a ser asincrónica. Como es de conocimiento de ustedes, según calendario académico, en esta semana nosotros tenemos semana de evaluación y la próxima semana será semana de tutoría académica. Por tal razón, en el transcurso de la semana ustedes van a anotar en la plataforma una actividad misma que tiene que o va a conllevar a la evaluación de lo que es el recorrido de este primer parcial, ¿no? Hasta este primer bloque, es decir, las 4 primeras semanas clases. La cuarta parte del semestre. Creo que todos les han indicado lo mismo, ¿sí o no? Bien, en esta semana vamos a tener entonces el proceso de evaluación. Hoy día no, porque si no significaría que va a ser retraso en lo que tenemos planificado de acuerdo al plan de estudio. Vamos hoy a trabajar específicamente ya insertándonos en lo que son las hojas electrónicas de cálculo. Hasta la semana pasada nosotros pudimos ver lo que fue el aplicativo de Word, en el caso de los procesadores de texto. Pudimos tener acercamiento con ellos. Entonces, no sé, Teresa, por favor, si se podría activar su cámara, mi amor, que no la visualizo. ¿Listo? Ya, profe. Sí, mis amores, traten de no apagarme las cámaras porque en todo caso, no importa si se sirven agua, no importa si están bebiendo algo, lo único que no quiero es que coman en cámara, eso sí, no, porque está siendo grabado esta sesión clases, ¿no? Es lo único que no quiero que aparezca allí. Pero bien, sí traten por favor siempre de mantener las cámaras activadas, ¿no? Porque se supone que hasta para eso se dio espacio de los 15 minutos extra para que ustedes puedan conectar a tiempo ya habiendo hecho todas esas cosas. Bien. Continuando entonces con lo que está planificado y haciendo un poco el recuento de lo que fue las sesiones clases anteriores, inclusive con el paquete utilitario de Word, en el caso de la aplicación específica de Word, procesador de texto, ¿tienen alguna duda? ¿Les queda algún comentario que hacer por ello? ¿Algo que no se haya dado a entender en lo que es configuración del texto? Pues sí sabemos para qué específicamente sirve el procesador de texto, ¿no? Como su palabra indica, este permite procesar el documento, incluso corrige la sintaxis y la ortografía. Cuando hablo de ortografía me refiero a la puntuación y acentuación de las palabras. Inclusive la ortografía también se refiere a las puntuaciones, a las comas, es decir, a las separaciones de frases. Y eso también hace referencia a la sintaxis, a la forma correcta en cómo están las oraciones. Bien. Como les indicaba, el día de hoy ya vamos a hacer un acercamiento específicamente a lo que va a ser las hojas electrónicas de cálculo, que para en este caso vamos a trabajar específicamente con el aplicativo de Excel, ¿no? Bien. Voy a mostrarles, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Bien, un momentito. Antes de continuar, les quiero hacer ciertas preguntas. ¿Qué entienden ustedes por manejo de teclas calientes? ¿Sí tienen conocimiento en cuanto a las teclas calientes? Si yo le pregunto ahora mismo, ¿para qué sirve el control N? ¿Para qué servía? Negritas, profesora. Control N, negritas. Negrita. Control S. Subrayado. Rayado. Control K. Cursiva. Control G. Guardar. Muestra la ventana de guardar por primera vez el documento para especificar la ruta de acceso hacia el documento, ¿no es cierto? La dirección donde va a quedar almacenado dicho documento. Con cualquiera sea la extensión, ¿no? Cualquiera sea esta la extensión. Bien. Ya una vez que está guardado el documento, cuando nosotros volvemos a presionar control G, automáticamente eso va a guardar sin que se muestre nuevamente la ventana de ruta, ¿sí? La ventana de la ruta donde va a quedar almacenado. Simplemente se guarda, a menos que hagamos una selección de guardar como, que es otra cosa, ya tenemos que ir para ese caso en archivo. Bien, control G, control P. Imprimir. Muestra la ventana asimismo de impresión, donde yo puedo seleccionar de la lista de impresoras que tenga, inclusive
Puedo imprimir en formato PDF. ¿Sí o no, señores? Bien. Se puede imprimir en formato PDF. ¿Para qué servirá? Control T. Centrar. Para centrar el documento. ¿Sí o no? Para centrar el documento. ¿Para qué servirá control D? Para colocarlo hacia la derecha, ¿no es? Alineación a la derecha del documento seleccionado, del texto seleccionado, ¿sí? Entonces, control D alinea a la derecha el texto seleccionado. Control Q alinea a la izquierda del texto seleccionado y control J lo justifica, es decir, que lo coloca de igual, sin que haya esos adentros dentro del texto, ¿no? Lo alinea en ambos lados. Bien. ¿Para qué servirá control inicio? Control y la tecla inicio, dentro del teclado tenemos eso de allí. Si estamos en un documento en Word, voy a ser específica allí, ¿no? Si estoy en un documento de Word y resulta que tengo alrededor de unas 200 páginas y yo estoy al inicio del documento, para ir a la página 200 puedo presionar control fin y automáticamente me va a llevar al fin del documento. Si estoy en el fin del documento y quiero ir al inicio, a la primera página del documento, control inicio. Y automáticamente me va a llevar al principio o fin del documento de acuerdo a la tecla que se presione o se seleccione. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Control E, ¿para qué servirá? Seleccionar Para seleccionar el documento. todo el documento o el texto, ¿sí? Todo el documento o texto. Eso sirve para controlar, para seleccionar todo el documento o el texto. Control H, ¿para qué servirá? Subraya el cuadrito. En un documento en Word. Bueno, estoy haciendo referencia específicamente a Word. Estoy haciendo referencia específicamente a Word aquí. Para darle como la sangría o el espacio, profesora. La sangría, ¿sí? Para establecer la sangría. En este caso es una sangría francesa o sangría simple, ¿ya? Entonces control H obtiene la sangría. Control B. ¿Para qué será? Control B para buscar una palabra dentro del documento. Control L para buscar y reemplazar. ¿Ya? Control L para buscar y reemplazar. ¿Para qué servirán las Shift más la tecla direccional hacia la izquierda? Permítanme insertar una forma. Formas. Aquí están las formas. ¿Para qué servirá esta Shift más esta tecla? Más la tecla direccional hacia la derecha. Para seleccionar una letra ya sea del lado derecho o lado izquierdo, la otra flechita. Y hacia abajo y hacia arriba. Ajá, para seleccionar un espacio a la derecha o seleccionar el siguiente, seleccionar un espacio a la izquierda. Indistintamente si es letra, es para seleccionar un carácter, ¿no? Carácter o espacio. Porque no puede haber específicamente una letra I, pero sí puede haber un espacio, y un espacio es un carácter. Entonces lo que se selecciona es un carácter a la izquierda o a la derecha, dígame mismo. ¿Me podría dar permiso un ratito? Es que tengo que ir a atender una cosita de mi papá, por favor. Un gusto, vaya. Ya regreso. Ajá, vaya. Shift más las teclas direccionales hacia abajo, como ya indicó en el caso de Javier. Javier indicó que Shift hacia abajo o Shift hacia arriba, ¿no? Voy a insertar la otra flecha acá. Shift hacia abajo me permite seleccionar una línea hacia abajo y Shift hacia arriba, la tecla adicional hacia arriba, me permite seleccionar una línea hacia arriba. Shift más inicio
Desde la posición donde se encuentra el puntero del mouse, va a seleccionar hasta el inicio de la línea. ¿Sí? Desde donde se encuentre la posición del cursor, va a seleccionar hasta el inicio de la línea. Y Shift-In, desde donde se encuentre el cursor, va a seleccionar hasta el final de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Hasta allí. ¿Para qué servirá control? Perdón, ¿para qué servirá Shift? Shift F3. F3 me refiero a la tecla de función específicamente. ¿Para qué servirá Shift más F3? Para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Cambia de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Incluso hace, ¿cómo es? Nombre propio, transformas a nombres propios, ¿no? Si se escribió Yelena Aveiga, todo en minúsculas, y yo selecciono y presiono Shift F3, automáticamente se va a cambiar a nombre propio, ¿ya? Y si sigo presionando Shift F3 a mayúsculas, si vuelvo a presionar a minúsculas y así sucesivamente, ¿no? Hasta quedar con la opción que ustedes quisieran mantener el documento. Shift F3 cambia de minúsculas a mayúsculas y viceversa. Bien. La tecla Windows, la tecla Windows, ¿saben cuál es? No, la ventanita de Windows que se aparece ahí en el teclado. Windows más R, ¿para qué servirá? Windows más R muestra la ventana de ejecutar. Windows más R muestra la ventana de ejecutar. Windows más E de enano, muestra la ventana de las unidades de disco. ¿Sí? Muestra las ventanas de unidades de disco. Si yo presiono Windows E, automáticamente llama a la ventana de las unidades, ¿sí? De almacenamiento. ¿Estamos claros? Acceso directo a. ¿Ya? Bien. Windows más L lo que hace es simplemente bloquear mi ventana. No sé si lo verifican eso. No lo pudieron ver, ¿no? Sí lo pudieron visualizar. Bloquea la ventana, es decir, bloquea el escritorio. Lo que hace es un bloqueo de escritorio. ¿Para qué sirve eso? Cuando a lo mejor en nuestras máquinas nosotros tenemos usuarios y accedemos a través de claves. ¿Sí o no? Accedemos a través de claves. Entonces, es para eso. Si yo sé que tengo como administrador la clave de mi máquina y al momento de ir a cualquier lugar, lo que hago es presionar la tecla Windows más L y automáticamente el escritorio queda bloqueado, y a menos que la persona que acceda a mi computadora tenga la clave, él podrá iniciar el escritorio. De lo contrario, no va a poder acceder a mis documentos. ¿Ya? Para eso sirve. ¿Estamos claros? Bien. Hasta aquí una de las tantas letras o combinaciones de teclas que pueden existir. Otra sería Alt más la tecla tabuladora, más Tab, sirve para moverse entre ventanas. Si presionan Alt tabuladora, se mueven entre ventanas. ¿Sí? Alt más la barra espaciadora, miren lo que pasa, me muestra esas opciones. Restaurar, mover, tamaño, minimizar, maximizar y cerrar ventana. ¿Sí? Y cerrar. Eso sería para la tecla caliente con barra espaciadora. Bien. Alt más F4, y más la tecla de función F4, manda a cerrar la ventana activa. Alt F4. Pero para ello me permite verificar si se quiere o no guardar el documento en el que se está trabajando. ¿Estamos? Como no quiero cerrar eso, simplemente estamos haciendo la demostración. Esas serían, chicos, una de las tantas acciones en cuestión a las teclas calientes. De que existen más, sí, lógicamente existen, pero por el momento esas serían, ¿no? Lo que corresponden a las teclas calientes más utilizadas siempre en Word. Bien. Existe el control M también, que es para mostrar la configuración del texto. Bueno, pero en fin.
Eso después ya que quede a ustedes para curiosidad. Ahora sí, nos encontramos en Excel, como ustedes pueden visualizar, y al igual que el aplicativo de Word o procesador de texto, como es también un aplicativo perteneciente al paquete utilitario de Microsoft, tiene la misma distribución de ventanas como lo tiene Word. Asimismo, nosotros tenemos un título, una barra de título, la barra de menú, la barra de herramientas que dependerá de la opción del menú seleccionado para que ésta aparezca, la barra de desplazamiento que tenemos en la parte lateral derecha, la barra de estado que me va a indicar aquí, la presentación del documento, el zoom del mismo documento, en fin, allí puedo verificar muchas cosas. Bien, ahora, y al centro nosotros tenemos el área de trabajo. Bien es cierto, Excel como tal, en Excel como tal se puede describir, la diferencia es que no es un procesador de texto, sino una hoja de cálculo. Y cuando hablamos de hoja de cálculo, se hace referencia a que es una mega tabla. A que no solamente tiene, en un documento no solo puedo crear una hoja, sino que puedo insertar múltiples hojas con múltiples tareas. ¿Estamos de acuerdo en ello? No sé si lo han visto alguna vez, ¿no es cierto? Con múltiples tareas. Bien. La tabla, para que se llame tabla, tiene dos cosas importantes, las columnas y las filas. Y al centro o la intersección entre la fila y la columna se le denomina la celda. La intersección entre la fila y la columna, lo que se hace así, ¿no es cierto? Esa intersección entre fila y columna se llama celda, que es la parte más pequeña de la tabla, pero es la que va a contener el dato. ¿Estamos claros? ¿Ya? Las columnas, como ustedes saben, van de manera vertical. Las columnas van de manera vertical y son especificadas por letras del abecedario o combinación de ellas. ¿Ya? Van así hacia el final y son letras del abecedario y combinación de la misma. Y las filas van hacia abajo numeradas, valga la redundancia, con números. ¿Sí? Numeradas. Para saber cuántas filas tiene una hoja de Excel, bastaría con ir control más la tecla direccional hacia el fin, más la tecla direccional hacia abajo, control más tecla direccional hacia abajo, me indica que cada hoja de Excel, y que mire que en un documento puedo insertar varias hojas, cada hoja de Excel tiene aproximadamente 1.48.576, ¿sí? 1.048.576 registros, es decir, filas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro con ello? Eso significa 1.048.000 y algo de registros. ¿Ya? Es decir, cuando hablo de registros son filas, porque cada fila en sí tiene el dato, la fila va hasta el final, yo voy control más fin hasta acá, miren, control más tecla direccional hacia la derecha, me va a llevar hasta el final de las columnas. ¿Cuántas columnas tengo en combinación? Tengo columnas de combinación hasta de 3 letras, y la última columna es la XFD. ¿Sí? La última columna es la XFD. ¿Ya? ¿Qué pasó, Yelena? Nada, siempre estaba viendo cuántas filas o columnas hay en una hoja. O sea, nunca me he puesto como a ver el final de la hoja. Entonces me quedé como pensando en eso. Sí, son muchas. Son muchas filas, muchas columnas, y no se hable de celda, que es la parte más pequeña de la hoja, ¿no? De la tabla. No se hable de las celdas. Entonces imagínense cuántas podremos tener. Ahora mismo, como les indicaba, que la celda que va a contener el dato como tal es la parte más pequeña de la tabla y que en realidad se convierte en la intersección de la fila y la columna. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué sé que la intersección de la fila y la columna? Porque si notamos en la parte de aquí de la barra de herramientas, en la parte inferior de la barra de herramientas, miren que si yo estoy en la primera posición, me indica que es la posición A1.
columna A, fila 1. Eso me hace referencia a la celda. Si me ubico por acá, automáticamente me va a decir que estoy en la columna H, fila 11. ¿Ya? Entonces, esa es la intersección entre la fila y la columna, o la columna y la fila, porque primero va colocado la columna y luego la fila. Columna haciendo referencia a las verticales y filas haciendo referencia a las horizontales. Bien. Ahora mismo, si nosotros aquí hacemos inserción de datos ya, voy a hacer la inserción de edades. Edades. Y nombres. Voy a colocar acá, primero Dana, voy a colocar los nombres de Dana, Yelena, Javier, ¿quién más está por aquí? Sí, Teresa, que no los veo a todos en pantalla porque estoy distinto. Luis, Teresa, Nicole. Nicole, encienda la cámara, por favor, mi amor. Nicole, Isis. Buenas noches, Isis, ¿qué tal? Hola, profe, buenas noches, disculpe la demora. ¿Estás enfermita, mi amor? No, profe, estoy bien. Después hablamos, mi amor, bello. Luis David, encienda Sí, la cámara, bien. mi amor. Sea corazón. Luis David, encienda la cámara. De lo contrario, hago de cuenta que no está en clases y le tomo inasistencia. ¿Sí? Bien. Bien, entonces aquí tenemos los nombres, ¿no? Vamos ahora sí a registrar las edades. Dana, ¿cuántos años tiene Dana? 22 creo que me dijo un día, ¿no? Creo que es la mayor aquí. ¿Sí? 22. Javier, Yelena, ¿cuánto me dijo Yelena? 20. 20, Yelena. Javier. 35, profesor. 35, casi que estamos por allí. Casi somos contemporáneos. Luis. Luis, su edad. Ah, no, pues Luis me dijo que me pedía permiso. Y tú también de 25, profe. 25 años Luis tiene tiene Luis. 25. Ya, muy bien. Teresa, ¿cuántos años tiene Teresa? 19 recién cumplidos. Ay, ¿cuándo cumplió sus añitos? El martes 11 de mayo. Ah, está recién cumplidito, de verdad. Mañana 8 días. Bien, felicidades entonces. Congratulations. Nicole, mi amor, ¿cuántos añitos tienes? 19, profe. 19. Listo. E Isis, ¿cuántos añitos tienes, mi corazón? 23, profe. 23. Listo. Bien, entonces esa sería esto aquí. Y así empezamos nosotros a registrar edades. ¿Estamos claros? Perdón, en registrar datos. Para eso específicamente sirve en este caso Excel. Excel no solamente es una hoja como tal de cálculo, sino a su vez también una base de datos. Me permite registrar datos. Porque a lo mejor ahora mismo lo único que registré fueron las edades y los nombres. Pero a lo mejor yo puedo agregar más datos acá. ¿Como cuáles? La dirección, el estado civil, ¿sí? El género, tipo de sangre, tipo sangre, ¿qué más se me ocurre? Celular, número de celular, cel, Cédula. la cédula, que sería un dato irrepetible, ¿no? Cédula. Número, Casado, tarjeta sí, de crédito, contraseña de tarjeta. No, pues, ya cuando casado o soltero, aquí está el estado civil, pues para ello estoy indicando, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ustedes pueden notar que esta hoja como tal se está convirtiendo en una base de datos. ¿Datos de quiénes? De ustedes y de muchas otras personas que pueden alimentar este registro, ¿no? Este registro. A lo mejor aquí estamos hablando de 1 millón y algo de registros. Si lo notaron cuando nos fuimos hasta el final. Pero imagínense el registro civil como tal que tiene todos nuestros datos, ¿no? Y que para el registro civil están registrados, valga la redundancia, todos los ciudadanos y o nacionalizados ecuatorianos, ¿sí o no? ¿Sí? De nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Ciudadanía o nacionalidad, que son dos cosas, ¿no es cierto? ¿No? Pero que estén radicados aquí. Bien. El registro civil tiene todos esos datos. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes si el registro civil borra a alguien de la base de datos? ¿Creen que es correcto?
Por decir, si mis tatarabuelos que ya están fallecidos fuesen borrados del registro una vez que ya fallecieron, en vez de darle en vez de decir que están... Profe, eso le iba a preguntar, las personas que ya han muerto, ¿todavía tienen sus datos ahí? Yes, I do. ¿Por ¿Para qué será qué? eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, ¿quién me da la lógica? Para que haya un registro de las personas, profe, porque sería como que nunca existió. O sea, si lo eliminan después que muere, sería como que nunca existió esa persona. Hasta por O temas usted no herencia o algo tuviese, así. o usted no tuviese, por ejemplo, en ese caso, como ascendiente a Ascendencia, su... ascendencia. Por ejemplo, si usted heredó una tierra de algún familiar que es muerto y luego como que lo eliminan de la base, entonces usted quedaría como en ese caso en el aire con respecto a algún documento que él le traspasó. Más que quedar con documentos o herencias en el aire, es que no se conocería la ascendencia. Es decir, yo quedo en el aire, bien es cierto lo que dice Isis, en cuestión a mi árbol genealógico. ¿Ya? ¿Entendido? Se pierde quién es mi familiar anterior a mi ascendencia. Por eso hay ascendencia y descendencia, ¿no es cierto? La descendencia después de mí son mis hijos, ¿no? Y ascendencia es antes de mí, es decir, mis padres, los padres de mis padres, los padres de los padres de mis padres, así sucesivamente es la ascendencia, para verificar de allí ese árbol genealógico, saber cómo se ha ramificado, ¿ya? Inclusive de dónde procedemos. No sé si ustedes han visto que hay documentales en el que estudian tu ADN para saber de dónde específicamente provienes, ¿ya? ¿Y cómo lo logran eso? Porque saben el árbol genealógico, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces, del registro civil no se puede borrar a nadie, y las cédulas que han sido ya concedidas a esas personas que ahora ya pasan a estar en estado difunto, muerto, pasan a estado no activo, no se pueden dar a nadie más. Quedan para siempre allí establecidos. No se puede borrar a nadie del registro civil pese a que el Estado ya sea fallecido. ¿No? Creería que el Estado civil lo que mantiene para saber si alguien está muerto o está vivo es indicar aquí un estado. Por decir así, ¿no? Registrar a lo mejor dentro de su base de datos, indicar estado. Estado Profe, vivo. ¿qué pasaría? Una o pregunta, muerto. ¿qué pasaría si se borran todos los registros por accidente? O sea, todos los datos ahí. Supongo que tienen copias, ¿verdad? Bastantes copias. Deberían tener una copia de seguridad de la base de datos de los registros de todos los ciudadanos ecuatorianos y nacionalizados ecuatorianos. Deben tener respaldo de esa información. De lo contrario, imagínense lo que podría suceder si se borran todos los datos. ¿Ya? Al borrarse todos los datos significa que se borra todo el registro penal, civil, todos los cargos que uno pueda tener en la vida. ¿Sí? Todas las cosas. Entonces no podría suceder. No debería suceder. De poder podría suceder, porque todo, las tecnologías también fallan, ¿no? Todo puede tender a fallar. Pero para ello creería que debería haber es como un colapso de tecnología total, es decir, la debacle de las tecnologías. Ahora mismo estamos nosotros en la era tecnológica, ¿no? Ahora mismo nosotros nos encontramos viviendo la era netamente tecnológica. Y los niños que nacen en esta época, en esta era, se les llama nativos digitales. ¿Han escuchado esos términos? ¿Mm? Ustedes son niños millennials. Ustedes son los niños millennials. ¿Sí? Antes de ustedes, la generación Y como ustedes, la generación Z, la generación antes de eso, la generación X, y antes de ello los baby boomers, ¿no? Que nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Baby boomers, generación X, generación Y, generación Z. ¿No? Esos tipos de generaciones existen. Se supone que la generación Y, de ahí vienen los nativos digitales, o la generación Z, si mal no recuerdo, son los nativos netamente digitales. Es decir, que han nacido en la época netamente tecnológica, que viven en la tecnología y con la tecnología, que para ustedes nada es desconocido, que para ustedes casi nada les sorprende en cuanto a lo que aparece como tecnología, que fácilmente lo manipulan y pueden acceder a ello. No ocurre lo mismo con nuestros abuelos o con nuestros padres, ¿sí o no, señores?
¿sí? Por decir, para el caso de Javier, que es uno de los mayorcitos aquí, creería que su mamá o su papá, al utilizar las tecnologías, tienen un poco de rezago, ¿sí o no? Tienen un poco de problema. ¿Ya? No es lo mismo. Yo, por decir, a una persona ya mayor, usted le dice, mueva el ratón, y él mueve el ratón, pero es que lo manda hasta arriba al escritorio y lo regresa hasta acá, creyendo que el ratón se mueve así. Y bastaría con el ratón moverle, basta dar con unos pequeños movimientos de la muñeca, ¿sí o no? Basta con dar unos pequeños movimientos de la muñeca, pero ese es el desconocimiento, y ese es el mismo hecho del desapego de las tecnologías, dependiendo también de la generación en la que se ha nacido. Bien. Pero bien, sin salir mucho más allá del tema y de que, respondiendo a la pregunta, no sé quién la hizo específicamente, si qué ocurriría si se borran los datos de la base del registro civil, creería que el Ecuador colapsaría, ¿sí? Si es que no tuviesen respaldo de ellos, aunque dudo que no lo tengan, debe haber un respaldo. Debe estar respaldada eso en varias bases de datos. Bien. Esto entonces es para que ustedes entiendan que en Excel no solamente hago cálculos, sino también puedo hacer registro de datos. Y para ello se le llaman bases de datos. ¿Por qué se llaman bases de datos? Porque tiene o contiene datos de diferentes índoles, de diferentes tipos. Edades es de tipo numérico, nombres es de tipo carácter, dirección es una combinación de números y letras, ¿sí o no? ¿Ya? Estado civil es de solo carácter, el género de solo carácter, tipo de sangre, hay combinación inclusive de caracteres especiales como es el más o el menos. ¿Ya? Número de celular, solo números, cédula, combinación de letras y un carácter especial que es el guión, si es que también se quiere identificar con el guión, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que implica una base de datos, tener datos de diferentes tipos. Bien. Me voy a permitir borrar eso, ahora sí, para empezar. Dentro de la barra de herramientas, en la opción inicio, ustedes noten que existen varias formas de trabajar con Excel. Voy a hacer desde lo más básico hasta ir un poquito más a la complejidad de este documento. Para poder tener diferentes orientaciones en el texto, primero voy a seleccionar 10 filas o 10 celdas de la columna A, en la primera posición hasta la posición 10. Y lo que voy a hacer es combinar y centrar. Voy a combinar esta celda. ¿Qué significa combinar y centrar? Significa que voy a hacer una sola celda de esas 10 celdas. ¿Estamos claros? Voy a combinarla. Me imagino que si ustedes han trabajado en Excel, esto sí lo han hecho en su momento. Y voy acá, en orientación, en la opción que dice aquí de la barra de herramientas, voy a escoger la opción orientación y le voy a dar este tipo de texto, vertical. Al escribir yo mi nombre aquí, noten que automáticamente se va a posicionar así. ¿Sí ven? Puedo cambiar la orientación. Y aquí hay dos tipos de alineación de texto. Una que alinea a la izquierda, al centro y a la derecha. Aquí no hay justificado. Aquí si no no hay la opción de justificar. Y la otra es al medio de la celda, ¿no? Es otro tipo de alineación. Es decir, alinea en horizontal y alinea en vertical. No sé si me doy a entender con ello. ¿Sí? Hay dos tipos de orientaciones. Uno que es orientación horizontal y otra que es orientación vertical. Entonces hay dos tipos de orientaciones aquí. Y voy a seleccionar también que sea al centro, ¿no? Alinear en el medio y esto es centrarlo, ¿no? Centrarlo. Entonces aquí quedaría al medio. Como ustedes saben que la celda se le puede también cambiar el tamaño de la misma, ¿sí o no? Puedo maximizar el tamaño de la celda, puedo minimizar el tamaño de la celda. Para poder hacer que esta celda se ajuste al tamaño del texto, bastaría con apuntar o con colocar el puntero sobre esta posición de la celda aquí, y cuando se muestre en esa forma, doy doble clic y automáticamente se ajusta al tamaño del texto colocado allí. ¿Estamos claros? ¿Ya? Bien. Esa es una forma de orientar. Voy ahora a seleccionar otro y voy a alinearlo de una manera diferente. Ahora quiero que sea en ángulo ascendente. Lo mismo, escribo mi nombre y en ángulo descendente. ¿Sí ven? Ascendente. Lo acentro y lo centro.
Si yo repito el proceso anterior y trato de que se ajuste o acople al tamaño del texto. ¿Estamos claros? Bien. Ahora voy a seleccionar estas tres celdas, dos filas, tres columnas, o dos columnas, dos filas. Voy a combinar. Y aquí voy a escribir dos líneas sin saltar, haciendo salto de línea, perdón, ¿sí? Sin salir de la celda. ¿Ustedes alguna vez han tratado de escribir dos líneas sin salir de la celda? Y que se vean como que si haya un enter allí. ¿Lo han hecho? Por decir, voy a alinear de una aquí y voy a hacer así. Voy a escribir el nombre de Javier y de Nicole aquí. Javier Solórzano. Y ahora sí, me toca escribir el de Nicole. Si yo doy enter, automáticamente me va a salir de la celda, ¿sí? Pero en cambio, si doy doble clic para modificar esa celda, me mantengo dentro de la celda, y con la tecla Alt de mi mano izquierda, Alt presionado más Enter, allí sí puedo saltar de línea. Alt más Enter. Y ahí sí puedo escribir Nicole Aguayo. ¿Sí? Y ahí están. Aparecen los dos en la misma celda. ¿Estamos claros? No he hecho espacio, espacio, espacio. Lo que he hecho es Alt más Enter para que salte a la siguiente línea, sin salir de la celda. ¿Estamos claros? ¿No? Cosas sencillas. Estas son cosas sumamente sencillas. ¿Ya? Bien. Me voy a ubicar en otra hoja, porque quiero hacer otra cosa con ustedes. Voy a registrar aquí nombre, parcial 1, nota 1, nota 2, suma y observación. Bien. ¿Qué quiero hacer? Voy a registrar a Javier, voy a registrar a Nicole, voy a registrar a Yelena, a Dana, a Isis, a Luis. ¿Quién más está por aquí? Teresa. ¿Quién más está por aquí? Dana, Isis, Javier, Teresa. Creo que los registré todos ya. Bien. Voy a colocar la nota 1. Dígase que en la materia de ofimática, en el primer parcial, tuvieron 7, por acá 5, por acá 8, por acá 6, 8, 7, 6. Por acá 2, 6, 4, 3, 7, 6 y 8. ¿Ya? La suma. Voy a aplicar primer función matemática. ¿Sí? La suma es una función matemática. Miren que aplico suma. Suma. ¿Qué voy a sumar? Celda B2 hasta la celda C2. Si ustedes pueden ver, cuando aplicamos función, nosotros trabajamos con la celda que contiene el dato, más no con el dato que está contenido en la celda. ¿Estamos claros? Cuando nosotros trabajamos en Excel, nosotros trabajamos con la celda que contiene el dato y no con el dato que está contenido en la celda. ¿Ya? Se trabaja de esa manera. Bien. A lo mejor aquí sumar B2 hasta C2 es corto porque solo son dos celdas. ¿Sí? Y miren, cuando yo digo B2, inicia en B2 y la última es C2, termina en. Esos dos puntos que están allí me indican el desde antes y el hasta. Desde hasta. ¿De dónde voy a partir hasta dónde voy a llegar? Eso significan los dos puntos. ¿Estamos claros? Eso significan los dos puntos. Desde hasta. ¿Desde dónde voy hasta dónde? ¿Desde dónde
empiezo hasta dónde llego. Eso significa, ¿no? Bien, allí, una vez que tengo la primera función ya aplicada para la primera celda, no tengo que repetir el proceso. Basta con ubicarme al final de la celda en este puntito de aquí y aquí, o bien doble clic sobre ello para que se replique la función, o en su defecto, aquí mismo, cuando el puntero del mouse se encuentre con esa crucita pequeñita en negrita, cojo y arrastro, ¿sí? Así. Y ahí tengo la función replicada en todas las celdas. ¿Estamos claros? ¿Ya? Voy a insertar aquí una celda más porque quiero, con control más, habiendo seleccionado la columna, control más, habiendo seleccionado la columna, inserto columna, ¿sí? Con control más, habiendo seleccionado la fila, inserto fila, ¿ya? Bien, aquí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O es complicado? Eso es sumar de manera general en celda. También puedo sumar entre celdas. ¿Qué significa? Quiero sumar este dato, quiero sumar este dato, quiero sumar este dato, quiero sumar este dato y por acá sumar este dato. ¿Ya? Este no, a ver, un momentito. Sin relleno y quiero sumar por acá. Y quiero sumar este dato. ¿Ya? Estos datos quiero sumar. Puedo sumar entre celdas. ¿Cómo lo hago? Aplico la función suma, abro paréntesis y le digo esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto y punto y coma, este. Eso significa sumar entre celdas. ¿Ya? Entre celdas y o columnas o filas, como lo quieran determinar. Eso significa sumar. El punto y coma me indica qué cosas específicamente voy a hacer referencia en la fórmula. ¿Sí o no? ¿Sí? Y al dar enter me va a dar la resultante, ¿no? No sumo todo en bloque, sumo solo parte de. También puedo sumar toda la matriz si así lo quisiera. Suma. Lo único que no pueden olvidar ustedes cuando aplican fórmula o aplican cualquier proceso que tenga que ver con funciones, tienen que siempre inicializar con el igual. Siempre deben inicializar con el igual. Eso sí no se puede quedar por alto, ¿no? No se puede pasar por alto. Entonces, igual a suma, abro paréntesis y le digo que vaya desde aquí hasta acá. Entonces, miren, hay un punto inicial desde B2 y que llegue hasta D8. Por ende, va a ser la suma de toda la matriz. Esa es la resultante. 166. ¿Ya? ¿Estamos claros con ello? Hemos sumado filas, hemos sumado entre celdas y hemos sumado matriz. ¿Ya? Solo aplicando función suma, que tiene que ver con la función matemática. Ahora, vamos a aplicar promedio. Promedio. ¿Para qué servirá la función promedio? ¿Quién me dice? ¿Para qué servirá la función promedio? Para el total. ¿Mm? Para determinar entre dos notas que yo tengo cuánto es el promedio de esas dos notas, ¿no? De los promedios que tengo, ¿sí? Dígase, nota 1 y nota 2 de Javier. El promedio de Javier, por lo que se ve ahí, debería ser 4.5, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a verificar. Bien, puedo partir tomando como referencia la sumatoria dividida para la cantidad de veces que he sumado, o en su defecto, aplicar la función promedio e indicar lo mismo que se indicó en suma, hacer esto, ¿no? Y estamos claros con ello, ¿no es cierto? El promedio entre dos notas es la división para 2, ¿no? Ahí lo tengo.
Lo que les decía, es como haber cogido el resultado de suma y haberlo dividido para 2. ¿Por qué para 2? Porque esa es la cantidad de, como quiera, de notas que hay. Esa es la cantidad de datos sumados, ¿sí? ¿Sí? Es la cantidad de datos sumados. Si hubiésemos sumado 3 datos, era para 3. Si hubiésemos sumado 4, era para 4, ¿no? Entonces, ese es el dato, esa es la cantidad de datos sumados. Si yo doy Enter, automáticamente me va a dar ese resultado. Y asimismo, lo que replico y es el mismo promedio, ¿ya? Es el mismo promedio. Bien, se puede aplicar la función promedio o en su defecto, primero sumar y luego dividir. Pero digo yo allí, ¿para qué perder tiempo haciendo primero la suma y luego dividiendo si automáticamente con promedio me obtiene el dato? ¿Estamos? ¿Ya? Bien. ¿Qué pasó, Teresa? ¿Estamos claros? Sí, estaba visualizando todo, profe. Ya, listo, mi amor. Entonces, es lo mismo, ¿no? Promedio también me permite sacar, asimismo, entre celdas el promedio. Si quiero sacar el promedio entre celdas de los mismos datos que tomé como referencia para la suma, hago el mismo proceso. Igual promedio, ¿no? Selecciono este y este, doy Enter, ¿sí? 8.5. ¿Por qué? Porque es como que ya he dividido 41 para 5, ¿sí o no? Yo divido este dato que antes sumé entre celdas, dividido para 5 me da 8.2. ¿Sí o no, Teresa? ¿Ah? Profe, es que me hice bola y no. ¿Cómo? ¿En qué se hizo bola? Dígame, Teresa, que yo le repito. Si usted me dice Profe, una pregunta. ¿Cómo hizo para seleccionar todo y de una vez sacar el promedio del 8.2? O sea, en el promedio, eso le iba a decir, del 8. Ajá. aquí. Yo, o sea, como que medio recuerdo, pero ya no me acuerdo el procedimiento de esa parte. Ya, bien. Bien nos decía que se puede sacar promedio de celda, ¿no? Sí, así como sacamos anteriormente, de nota 1 y nota 2, simplemente teniendo dos datos, ¿sí o no? Así como se visualiza acá, ¿sí lo notan? ¿Ya? O en su defecto, hacer como cuando sumé, coger datos entre celdas. Voy a tomar los mismos datos que tomé para sumar, ¿ya? Esto es igual a promedio. ¿Y cómo seleccioné los datos que dice? ¿Quién fue que me preguntó cómo seleccioné los datos? Yo, profe, yo. Dana, ¿quién? Yo. Yo es que no la veo en pantalla, ese es el yo, problema. Dana. Dana, sí, Dana, listo, mi amor. Es que estoy compartiendo la pantalla y no los visualiza todos, listo. Entonces, promedio. ¿Cómo lo hago? Selecciono el primero, Dana, si lo puede ver, y de ahí con control sostenido, control, y empiezo a dar clic en los lugares, miren, voy agregando. El control me permite ubicar el punto y coma. Es como que estoy ubicando punto y coma. ¿Sí? Profesora, el control también se utiliza para la suma entonces, también para seleccionar, en vez de poner punto y coma. Punto y coma, sí. También, así mismo. Es más fácil, ¿sí? Con control. Selecciono ciertas cosas. Entonces doy Enter, automáticamente tengo el promedio ahí de 8.2. A ver si estamos claros con eso. Sí, profe. Ahora sí. Ya, listo. Cualquier duda estamos aquí. Solo indíquenme para repetir. Si no me dicen, yo no lo sé y por ende los que se quedan con la duda son ustedes, corazones. ¿Ya? Son ustedes. Bien, déjenme ver cómo maximizo el tamaño de aquí. Ahí sí. Listo, ahí sí lo estoy viendo todos. Ya. Entonces así. Y es como, es lo que yo le decía, es como que coja el resultado de suma, y lo divida para las 5 cantidades sumadas, porque los amarillos son 5, ¿sí o no? Tengo el mismo resultado. Ahora sí, Teresa. Listo. Bien. Así sumo, miren, para que ustedes vean la suma, para que vea Javier y todos. Presiono el primero y con control sostenido, el control presionado, y voy saltando con el clic y miren, ¿ves? Voy seleccionando. ¿Estamos?
Listo. Y ahí está. Lo mismo, ¿no? Bien, eso es. A su vez, también puedo sacar promedio total de la celda. Yo escribo, así como su método delante, promedio, quiero sacar de toda la celda cuánto es el promedio, de toda, perdón, de todo esto, así. No sé si antes tomé este dato, creo. El promedio de esto sería esto. Creo que antes tomé, claro, no tenía que haber tomado como referencia este dato porque esa es la sumatoria, solo está aquí. ¿Ya? Ahí sí. Aquí sí. Es como que tenga, ¿cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 14, ¿no? Como que tenga el 83 dividido para 14. ¿Me da o no el mismo resultado de promedio? Ya. Allí tenemos entonces la función promedio y la función suma aplicada entre columnas, entre celdas y entre filas. ¿Ya? Para filas. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Ahora mismo voy a aplicar una función lógica. No se preocupen. Bueno, no voy a aplicar función lógica porque si no ustedes se me van a hacer se me van a hacer bolas aquí. Simplemente voy a colocar una observación, nada más. Saben ustedes que cuando llegan a 10 en promedio, ustedes tienen que ir a supletorio o a recuperación, como se dice, ¿no es cierto? Si es menos de 10, ustedes han reprobado. ¿Sí o no? Reprobado. Por acá, recuperación. Por acá, recuperación. Reprobado. Aprobado. Recuperación y por acá aprobado, ¿sí o no? Ahí tenemos todo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a aplicar una regla, un formato condicional. ¿Qué quiero? Que los que están aprobados salgan en verde. Relleno en verde. Que los que están reprobados salgan en rojo. Y los que están en recuperación salgan en anaranjado. ¿Sí lo recordamos? ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Selecciono estos datos, voy en el menú inicio de la barra de herramientas, escojo la opción formato condicional, ¿lo pueden verificar? Allí. Y escojo la opción del menú que se despliega, escojo la opción nueva regla. Nueva regla. Bien. ¿Qué hago? De las opciones que se muestran en la parte principal, en la parte primera, escojo la tercera que dice perdón, a ver, aplicar únicamente, a ver, un ratito. Se me perdió el valor, o no estoy viendo bien. Ya, escojo la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Sí? No estaba leyendo bien el valor aquí. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y en la parte inferior noten que se despliegan las opciones. Aquí, dar formato únicamente a las celdas con. Primero, escojo la opción que dice texto específico. Texto específico. Que contiene no, sino que empieza por. Y aquí le digo, recu, solamente sí, recu, y le digo formato. Voy a dar ahora clic en formato. No va a ser la fuente, sino el relleno. De la opción no es fuente, sino el relleno. Dije que el relleno quiero que aparezca en qué color para recuperación. En Anaranjado. En anaranjado para recuperación. En anaranjado. Acepto
Y miren, aquí sale la vista previa, así va a salir en anaranjado. Acepto. Y miren, ¿sale o no sale? ¿Se aplica o no se aplica? ¿Sí? Repito el proceso ahora para reprobado y asimismo para aprobado. Formato condicional, nueva regla, escojo la segunda opción. De aquí, valor de la celda, escojo el que dice texto específico, no que contiene, sino que empieza por repro. Cuando es reprobado, ¿qué color? Rojo, ¿no es cierto? Pero no es la fuente. ¿Cuál va a ser aquí? Es el relleno, si estamos bien, el relleno. Y acepto. Y acepto. Y allí estamos, ¿no? Ahora aplico lo mismo, pero ahora para aprobado. Formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente las celdas que contengan. Texto específico que empieza por APR. Formato, relleno. Déjame que salga esto aquí y que me ayude a bajar si es relleno. ¿Y qué color dije? Verde, ¿no es cierto? Este verde. Acepto y acepto. ¿Sí notan? Siempre hay que mantener seleccionado esto, de lo contrario no funciona la regla. ¿Estamos claros? Siempre hay que mantener seleccionado, no se puede deseleccionar, porque de lo contrario no aplica la regla. ¿Estamos claros? Y así lo pueden hacer para cualquier cosa que ustedes quieran aplicar un formato. ¿Sí o no? Bien. ¿Difícil hasta aquí lo visto? Bien. Vamos a seguir viendo las funciones matemáticas. Ahora vamos a ver cómo sacar números romanos. ¿Ustedes saben escribir el 523 en romanos? El 876 en romanos. El 147. El 221. El 367. ¿Así? ¿Cómo lo hago? Voy a aplicar número romano. Para eso existe una función que se llama número punto romano. Esa es la función matemática. Otra es las funciones matemáticas. Entonces voy a decirle número punto romano. Si lo ven allí, número punto romano. Escojo la opción y digo abro paréntesis, ¿no? Y le tengo que pasar el número y la forma. Bien. Si notan ustedes en la descripción de la fórmula que se visualiza allí, en esa descripción de fórmula, hay dos parámetros, ¿sí o no? ¿Por qué sé que hay dos parámetros? Porque hay una separación de punto y coma. Cuando hay separación de punto y coma me indica que hay dos parámetros. Pero uno de ellos es obligatorio y otro no lo es. ¿Cómo sé cuál no es obligatorio? Porque aparece entre corchetes. Cuando en una función ¿qué es lo que estaba diciendo? Cuando en una función un dato aparece entre corchetes, esa no es obligatorio colocarlo, ¿estamos? Cuando un parámetro aparece entre corchetes, no es obligatorio colocarlo, es decir, que no afecta a la función, no va a afectar al resultado de la función. Entonces le voy a pasar simplemente el dato de número. ¿Dónde está el número que quiero que transforme a romano? Acá, en la celda A11. Y doy enter. Entonces, así se escribe el 523 en romano, así. ¿No? De esa manera. Para aplicar a lo demás, simplemente, como les explicaba antes, doble clic en el puntito de la celda así, hasta abajo, o simplemente arrastro. Y con ello he convertido a romano esos números. ¿No? Ahora mismo ya creo que no se estira escribir en romano, pero antes cuando yo estudiaba en la escuela me mandaban a escribir esos benditos números en romanos y que era una dificultad total. No sé si Javier habrá pasado por ello, sí, ¿no es cierto?
Yo no sé por qué estilaban mandar eso a escribir en romano, si uno ni siquiera se acordaba. ¿Sí? Hacer maromas y medias escribiendo eso. Bueno. Pero Excel tiene una limitante en cuanto a la cantidad o capacidad de transformación de número romano. Solo llega hasta el 3999. Ya el 4000 no lo transforma. Para muestra un botón. Yo escribo, miren, voy a escribir acá abajo 3999 y luego escribo el 4000. ¿Sí notan? Sale valor. Es decir, que no lo puede determinar porque hasta ahí llega. La función hasta allí llega. ¿Ya? No lo determina. Sale valor. No lo puede determinar porque no está configurado. Entonces la limitante es que la transformación del número romano va de 1 a 3999. Ya del 4000 en adelante no transforma. ¿Ya? Si yo quiero transformar 4001, valor, 5000, valor, 10.000, valor. ¿Ya? Entonces, el 3999 se escribe así. En mi vida habré alcanzado a escribir tantos números en romano. ¿Ya? Se llenaban hojas y hojas y hojas, y uno apenas llevaba el número 100. Por los espacios, bien. Entonces, eso sería Profesora, otra... también cuando mandaban una vez una profesora nos mandó a hacer de 1 millón a 2 millones, escribir el números Normales, naturales. indorábicos, Sí, ¿sí? ¿Sí? de 1 millón a 2 millones. Teníamos que pasar de 1.000.001 hasta 1 millón, hasta 900, completar 2 millones. 2 millones, o sea, ella un pensaba que millón de de 1 números. millón, sí, ella pensaba que cuando nos mandó, decía de que era nomás de 1.999.000 y ya llegábamos a 2 millones. Ella nos mandó creyendo que era así. Y nadie lo hizo. Perdónenme la expresión, y eso es una bestialidad, pues, pero más bestia, perdónenme, fue la persona que lo envió. Porque era 1 millón de números que tenía que escribirse, ahí era literal, era entendido eso. Porque llegar a 2 millones, a 2.199.000, simplemente estoy llegando al 200 luego, pues 3.200.000. 1.200.000, qué bestia. Bueno, eso es cuando no se tiene noción de lo que se está haciendo. ¿Sí? Y se mandan las cosas por enviarlos nada más, no se ha planificado previo a, no se sabe la dimensión de las cosas que se pidan. Pero eso también es la cosa, que cuando nosotros nos daban clases, las personas que nos dieron clases, a duras penas terminaban el colegio, y ellos lo que hacían era darnos lo que habían aprendido en el colegio. No sé si a usted le pasó, pero en mi escuela, cuando yo aprendí, a mí quienes me daban clases eran y que ya se jubilaron, ahora, después casi que yo salí que a mí me tocó trabajar en la misma escuela donde yo estudié. Pero antes la gente no se licenciaba, no tenía el título de licenciatura para ser profesor. Porque se suponía que la educación era buena en los colegios y cuando ya salías del colegio automáticamente te ofrecían ser profesor y te ibas a ser profesor, ¿no? Te ibas a ser profesor. Entonces, he ahí esas parodias que nos pueden ocurrir en la vida, ¿no? Creer que de 1.199.000 ya pasamos a 2 millones. Qué bestia. Qué insulto. Bien. Continuamos, amores. Esa es otra función matemática, número punto romano. Bien. Ahora, voy a utilizar, haciendo uso de la función que ya apliqué, que es la función promedio, haciendo uso de los resultados de esa función, voy a aplicar la función entero, la función redondear y la función truncar. ¿Ya? Les repito, haciendo uso de los resultados de promedio, voy a redondear, entero y truncar. Esas son otras funciones matemáticas. La función entero solo me permite pasar un solo parámetro. Para muestra un botón, escribo la función entero y miren, solo puedo pasarle un parámetro. ¿Lo notan allí? Un parámetro, es decir, el número como tal. Voy a pasar esto y doy enter. Y obtiene el entero. Bien.
¿Qué será entero? ¿Por qué solo obtiene la parte entera? ¿Qué creerán ustedes? No toma en cuenta el decimal pese a que puede haber números que permitan el redondeo. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pese a que haya números que permitan el redondeo. ¿Ya? Solo pasa un parámetro, solo va a tomar la parte entera y desconoce la parte decimal. La desconoce, la deja de lado, no la toma en cuenta. No pasará lo mismo con la función redondear. Redondear, a diferencia de la función entero, esta me permite pasar dos parámetros. Dos parámetros. Primero, el número, que en este caso sería este, y en segundo lugar, miren que ahí no está en corchetes, ahí es obligación colocar ese parámetro, ¿sí? Y el segundo es la cantidad de decimales que yo quiero a la que redondee. Si yo le digo 0, si yo le digo que no quiero decimales, si quiero 0 decimales, automáticamente me va a redondear al superior. ¿Sí lo notan? Al superior inmediato o al inferior inmediato, dependiendo en ese caso de qué decimal tenga. Si es 0.4, lógicamente que me va a dejar en el inferior, ¿no? 5.4 no me va a redondear a 6, lo va a dejar en 5, nada más. ¿Estamos claros? Bien. Y para truncar no voy a colocarlo de promedio, sino que voy a colocar este de aquí. Voy a tomar en cuenta este. ¿Sí? Voy a aplicar solo para uno. Miren, truncar, a diferencia del redondear, no redondea, sino que trunca los decimales. Miren lo que ocurre. Voy a aplicar truncar. Primero tengo que pasar el número, así como lo hemos hecho con la función redondear. Y luego, miren que aquí que aparece, entre corchetes o no. ¿Sí? Aquí es una opción pasar el segundo parámetro. Aquí es una opción que no ocurre en la función redondear. ¿Ya? Pero pasémoslos el parámetro. Quiero que trunque a 2 decimales. Solo a 2 decimales, miren, ¿ves? Se supone que quedan 92,8. Se supondría que si estoy aplicando redondear debería quedar en 93 y no en 92, ¿sí o no? Pero si aplico truncar, el truncar me lo va a dejar en 92. No toma en cuenta de allí en adelante los decimales y por ende no redondea. ¿Estamos claros? Si a ese mismo número yo le aplico ahora la función redondear, a este mismo número, y así mismo le digo que ahora 2 decimales, al igual que lo utilicé para truncar, miren, aquí sí redondea, ¿sí ven? Es el mismo número, pero uno es redondear y el otro es truncar. ¿Ya? Truncar omite el redondeo y en redondear redondea al inferior o al superior dependiendo en qué punto se encuentra el decimal. ¿Ya? Ustedes saben que de 0.5 para arriba redondea al inferior superior y de 0.4 hacia abajo se queda en el inferior, ¿sí o no? ¿Ya? Se queda en el inferior. Bien, eso es matemática. ¿Difícil? ¿Está difícil, Nicole? ¿Por qué está difícil? A ver, mi amor, cuéntame. Porque yo no sé tanto de matemáticas y más cuando es decimales. Entonces yo me hago bolas porque digo, ¿de dónde sacan esto? Y me hago bolas. ¿En dónde se hizo bola ahorita, mi amor, bello? Cuando sacaron el 593. El 593 lo saqué con la función redondear. La saqué con la función redondear. Si usted puede ver aquí este 5, mira mi amor, estoy tomando el dato desde arriba. ¿Sí puedes ver esto? Este tiene 5.92, 85, 71, 43. ¿Ya? ¿Cuántos decimales son allí? 2, 4, 6, 8 parece que son decimales, si no me miente la vista, ¿sí o no? Son 8 decimales. 8 decimales. Es decir, que tengo 8 posiciones para tomar en cuenta allí, Nicole.
Si yo le dijese, mire, mi amor, si yo le dijese a este que quiero redondear, no a 3, sino a 4 decimales, es decir, que va a aparecer los 4 primeros, 4 decimales, mira, mira, mi amor, haz comparación del número de arriba. Te lo voy a traer más cerquita. Allí. ¿Qué número cambió? El 5. El 5 cambió por el 6. Por el 6. ¿Por qué? Porque después del 5, ¿qué número estaba? En el número inicial. Después del 5. Ajá, después del 5, ¿qué número estaba? En el número inicial, aquí, en el número inicial, aquí. El 7. El 7. El 7, ¿sí? Ajá. Cuando yo tengo en punto decimal, cuando yo tengo punto 5, punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9, me redondea al siguiente número. ¿Ya? Es decir, en este caso al 1. Todos van a ser 1. Si lo redondeo, ¿sí? Si lo redondeo a 0 decimales y que aparezca solo la parte entera, me va a redondear a 1. ¿Estamos claros? Pero si yo tengo del punto 5 para abajo, es decir, punto 4, punto 3, punto 2 y punto 1, se me va a quedar en punto 4, se me va a quedar en punto 2, punto 3 y punto 1. No me va a redondear. ¿Ya? No me va a redondear. ¿Ya? Entonces, para muestra un botón. Si yo le digo, mira, después del 5, 7, si yo le digo que quiero 5 decimales aquí, se supone que después del 7 está el 1, ¿sí o no? Ahora quiero 5. Redondea. ¿Qué dice usted? Se va a quedar En 1. va a ser 92, 85, 7. 7. Sí, sí, sí. Sí, Siete. profe. Porque el que le sigue después del 7 es 1. Ajá. ¿Sí? Después del 1 es 4 y después del 4 es 3. Por ende, esos últimos 3 números no me van a permitir el redondeo. Ah. ¿Ya? Ya, Mi profe. amor. Ajá. Por decir, si usted en los parciales, en los parciales llegara a tener una sumatoria de 13.45, ¿sí? De 13.45, pese que el sistema yo solo puedo registrar, un decimal, pero yo sé que en mi Excel usted no tiene 13.5, perdón, 13.45, así, 45. Ay, ¿qué escribo? Perdón, 45, allí, ¿sí? Si yo redondeo, si yo aplico redondear a esto, este número, y le digo que quiero que redondee a un decimal, listo, aparentemente es 13.5, pero en realidad usted tendrá la opción, 13. pero le pregunto a usted, ¿tendrá en realidad 13.5? No. Porque si yo hago lo siguiente, si yo aplico nuevamente la función redondear, mira mi amor, y no quiero decimales ahora, de este mismo número, punto y coma o coma, punto y coma, y quiero 0 decimales, ¿cuál va a ser el resultado, Nicole? Sin decimales me dijo. Sí. Va a ser 14. 14, sure. Ese es el resultado, 13. ¿Por qué, ¿Por profe? qué? Porque el número después del 13, punto, es 4. Ah. Ya entendí. Es 4. Si yo le dijese que quiero redondeado a un decimal, con un decimal es distinto, 13.5, y aparentemente engaña a la vista. ¿Ya? Engaña a la vista, pero no es tan cierto. Porque ya aplicando la fórmula de redondeo, para solo el entero, no me va a redondear a 14, porque no alcanza. ¿Sí?
aunque usted tenga, mi amor, aquí 49, mira mi vida, punto 49, igualito va a seguir siendo 13. Para que aquí redondee, debe ser 13.5 como mínimo. Allí sí redondea. ¿Ya? Ahora sí. ¿Estamos entendidos con eso? ¿Cuántas funciones hemos visto? Promedio, suma. Suma entre celdas, suma entre filas, suma de matriz. Promedio, promedio de filas, promedio entre celdas y promedio de matriz. Hemos visto el número punto romano, hemos visto entero, truncar y redondear. ¿Ya? Ahora vamos a ver potencia y vamos a ver raíz cuadrada. Voy a bajar. Potencia. Para ello voy a colocar 8, 9, 7, 6 y voy a colocar la potencia 2. ¿Sí? La potencia 2. Voy a decir entonces, voy a aplicar la función potencia. Y sabemos que la base se tiene que multiplicar tantas veces lo indique el exponente, ¿sí o no? Eso es para sacar potencia, ¿sí o no, Teresa? ¿Ya? Entonces, para potencia, primero tengo que pasarle el número, que en este caso lo definí en la columna A2, A22, y luego le paso la potencia, es decir, que escogí que fuera cuadrado. ¿Ya? Ahí. 64. Aquí ya les voy a explicar algo. Miren que el cuadrado, que en este caso la potencia, solo la tengo en un lugar escrito y no la he replicado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque sé que es la misma para todas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí para dejar que esa columna se haga fija? Para que esa celda se quede fija. Para que esa celda se quede fija y me mantenga un valor constante, tengo que ubicarme sobre la celda, en este caso de la fórmula, y presionar la tecla de función F4. F4 para que esa celda quede constante allí, quede como fijada, anclada, que se ancle, ¿ya? Y doy Enter. Al hacer, miren que al arrastrar, ya no se me va a mover. Miren, sigue siendo esta, ¿sí ven? Sigue siendo esta, perdón, sigue siendo esta, y sigue siendo esta, la de arriba. Entonces, para que aquí se entienda, en Excel hay dos tipos de valores. Uno que son valores relativos y otro que son valores constantes. En esta celda nosotros hemos aplicado dos tipos de valores. Valor relativo, que es este, que es relativo a la posición de la celda en donde se encuentre, y constante, de acuerdo a que si lo dejé fijado con la tecla F4. ¿Ya? Valor constante. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Para fijar un valor, lo tengo que hacer con la tecla de función F4. Con la tecla de función F4. De esa manera fijo el valor. Entonces, hay dos tipos de valores. Valor relativo y valor constante. Relativo porque hace referencia a la posición donde se encuentra. Y constante porque dejo anclado un valor en específico en una celda. Y voy a trabajar con esa celda anclada. ¿Cómo sé que estoy anclada? Porque se antepone tanto para la columna como para la fila el signo de string, el signo de moneda. ¿Ya? Noten ahí en la fórmula, se antepone el signo de moneda. ¿Estamos claros? De esa manera yo sé que he dejado fijo tanto la columna como la fila. Listo. ¿Ya? Y así he sacado potencia. Porque sé que 8 por 8 es 64, porque sé que 9 por 9 es 81, porque sé que 7 por 7 es 49, y porque sé que 6 por 6 es 36. Esa es elevado al cuadrado. Si yo cambiase el valor de aquí, y le digo que es a la cuarta, sería ese el valor. ¿Ya? Sería ese el valor. Si digo que es al cubo, sería ese el valor, y si lo dejamos en cuadrado, pues ese es el valor. ¿Por qué lo quiero dejar en cuadrado? Porque necesito sacar ahora la raíz cuadrada. Para algunos Exceles, dependiendo del formato, de la versión que tengan instalado, funciona valga la redundancia, la función raíz. Y para otros casos funciona la función R4.
Vamos a ver cuál tengo yo, si es R quad o raíz. Yo tengo raíz. ¿Sí? ¿Ustedes qué función tienen? ¿Raíz o R quad? Raíz. ¿Qué función tiene Nicole? Profe, no he visto. Ya. Listo. Yo tengo la función raíz y con esa vamos a trabajar. Para la función raíz solo hay que pasarle un parámetro, nada más que un parámetro, y que en ese caso es este, ¿no? Y se tendrá que regresar al punto original, que en ese caso sería 8, ¿sí o no? Debería ser 8. Lo tengo. Entonces sé que es cierto que la raíz cuadrada de 64 es 8, la de 81 es 9, la de 49 es 7 y la de 36 es 6. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Y cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado de elevar 98 a la potencia 0? ¿Cuál será el resultado? Nicole, ¿cuánto será 98 elevado a la 0? Es 98. 98 elevado a la 0, a la potencia 0. Es 98, profe, mijo, porque no significan a nada. O creo que es 1. No sé, profe. Perdón. Si saben que las matemáticas son las que le permiten a usted esa lógica de pensamiento crítico, analítico, deductivo, sintético, todos esos tipos de pensamientos. ¿Ah? Son las matemáticas las que le proveen ese tipo de pensamiento y son las matemáticas las que le permite a usted que con solo leer una vez el documento ustedes entiendan todo e interpreten fácilmente. ¿Sí? Para eso es la razón de las matemáticas. Por eso nos hacen aprender los trinomios cuadrados perfectos, nos hacen practicar matemática, la lógica, esa lógica difusa. ¿Sí? 98 elevado a la potencia 0 es 1. Cuidado aquel que haya dicho que es 0. ¿Sí? Toda base, cualquiera sea la base, yo puedo tener 3 billones de trillones de cuatrillones allí, elevado a la potencia 0, el resultado siempre, siempre, siempre será 1. ¿Ya? Toda base, indistintamente cuál sea la base, elevado a la potencia 0, el resultado siempre será 1. 1. ¿Ya? 1, porque es la primera posición con la que se inicia. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien. ¿Qué más me hace falta? Raíz, potencia, producto. Estamos cansados, ¿no? Estamos cansados. Fórmulas. Sí, dice Javier, ya estamos cansados, profe. Sí, yo también, cansa. Yo también tengo hablando desde hace rato ya. Funciones matemáticas y trigonométricas. Y esto que no hemos visto nosotros, arco, seno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí o no? El arco seno, el arco tangente, el arco cotangente. El ACO es el arco tangente, arco cotangente. El aseno es arco seno. Valor absoluto, la base, el entero, la fracción, logaritmo, logaritmo neperiano, el logaritmo natural creo que es este, sí, logaritmo natural. El logaritmo, no, aquí no veo el neperiano, bueno, en fin. ¿Han visto alguna vez logaritmo neperiano, logaritmo natural, logaritmo en base 10? ¿Límites? Nunca. Nunca. Yo sí lo vi. Sí. O sea, a mí me dieron, cuando yo estaba en el colegio, me dieron el de base 10, pero ya no me acuerdo. Logaritmo en base 10, logaritmo decimal. Yo me hostigué de ver eso. En álgebra lineal, en límites.
Yo sí, llámeme por la carrera. Nosotros somos carrera técnica, ingeniería. Las ingenierías deben ver todo lo que es matemática, la base completa de matemática. Fatal. Pero bueno, eso en cierta manera ha ayudado a mi cerebro. No digo que soy inteligente, pero por lo menos algo entiendo. Bien, corazones. ¿Dudas en cuanto a lo que se ha trabajado el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a hacer una réplica de la clase del día de hoy. Vamos a ver si se acuerdan de todo, ¿sí? Yo voy a dejar subido de una el video hoy día y voy a ver si ya lo dejo anclado. Ojalá que se procese rápido, que a veces demora cuando lo subo a YouTube. Si no procesa rápido, ya mañana lo pueden igual ver en la plataforma, estaría anclado a la plataforma. No hay ninguna duda, Teresa, ¿estamos bien? Profesora, una preguntita, porque dentro estaba viendo, entré a Leva y vi que la tarea era de Word, entonces la va a cambiar. Sí, la voy a cambiar, sí, la voy a cambiar porque esa tarea sí, porque ahí hemos ido más rápido en Word. decía, sí, porque decía que había que hacer lo que ya trabajamos y adicional que no vimos fue para poner enlaces, adjuntar enlaces. Vínculos, sí, vínculos y hipervínculos, eso no lo exceptué esta vez porque no es algo del otro mundo, no es para nada complejo, sumamente sencillo dar un clic y colocar el enlace. Entonces, eso más bien quise optimizar tiempo porque quiero enseñarles otras herramientas, entonces más bien ir optimizando el tiempo, ¿no? Ya volver a Word sería como redundar o perder tiempo en ello. Entonces, quería avanzar en esto que es Excel, que quiero dedicarme un poquito, que se entienda, o sea, no ir tan a la locura o al apresuramiento en Excel, porque bien es cierto, es más complejo el hecho mismo de que se entiendan cómo se aplican las fórmulas y cómo estas funcionan, cómo deberían funcionar. ¿Mm? Bien. A excepción de los demás compañeros, si no hay ninguna pregunta, me quedo con Isis. ¿Sí? Nos vemos entonces el día de mañana, ya les indicaré cuál va a ser la actividad en la plataforma. La actividad, la actividad simplemente es replicar la clase de hoy. Quiero que hagan una práctica igual a la clase de hoy. Y no se olviden, por favor, mañana registrar su asistencia. ¡Ay, la asistencia! Esperen, no se me vayan. La asistencia. Eva, un momentito. San Gregorio. Ay, esto, Eva, San Gregorio. Área académica social. Ay, bendito sea Cristo. Ay, Dios. No me deja entrar ahora. Denme un segundito que ya ingreso, porque si no me olvido de tomar la asistencia y luego nos quedamos con esa asistencia. Ah, ya sé por qué es. Claro, si yo tengo mayúscula. La asistencia del día de hoy, amores. Nicole Jacqueline. Presente. Yelena Estefanía. Presente. Jocelyn María. Profe, ella ya no estudia. Sí, Se retiró. sí, listo. Es que no he depurado esa lista, mis amores, y está aquí. Simplemente me ayudan. Sí, Dana, si está. Presente. Si Joan Alfredo, no es cierto? No, Teresa, ya no. No, él sí. se retiró. Ajá. Y si Marci, Adriana Paola tampoco. Ah, Adriana sí está. No, Adriana no, profe, fui yo, No, Isis. ajá, ya, listo, Habló. sí. Ya listo. Sí, y Marci ya le había colocado. Luis David, ¿qué le pasó con Luis David? Se me fue. Él no volvió. Ausente. Al principio estuvo y después ya no estuvo, pero ahora mismo no está. Bueno, díganle que después tiene que hablar conmigo qué pasó. Leandro Javier Solórzano, sí está. Listo. Guardar asistencia. Y para el día de mañana, mis amores, voy a ver que ustedes tienen que registrar su asistencia. Está guardado el cambio y lo tienen que hacer el día de mañana. Ahora sí. Está tomada la asistencia y mañana ustedes, por favor, no se olviden registrar la asistencia a la hora que corresponde en la hora asincrónica.
Ya ven la actividad que les estoy indicando. Es la réplica de la sesión del día de hoy en cuanto a Excel. ¿Ya? ¿Complicado para que mañana hagan la réplica? Voy a dejar ya subido el video para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Listo. Ok, amores. Hasta mañana. Tengan una excelente noche. Abrazos a la distancia. Se cuidan, pórtense bien. Hagan lo posible para que armonicen su espacio. Abrazos. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye. Chao, profe, cuídese mucho. Igual, amor. También cuídate, mamita.